Buenas tardes, señores jueces. Hemos llegado al final de este juicio. Hemos concluido con nuestra teoría sobre la inocencia de Matías, pero le vamos a pedir un favor porque el resultado final no está en nuestras manos. Le vamos a pedir que se preste mucha atención a este lado de la historia, justamente porque este es un caso que se volvió mediático, justamente porque culpar a una persona no siempre es garantía de justicia, porque encontrar un culpable no siempre es encontrar al verdadero culpable. Por este motivo, yo les pregunto, Fiscalía, ¿se encargó de hacer una verdadera investigación para este caso? Fiscalía, ¿se encargó de hacer una profunda y exhaustiva investigación para este juicio? ¿O solo apuntó al primer sospechoso que apareció cuando el caso sorpresivamente se volvió mediático? Desde nuestro trabajo, desde nuestro rol, nosotros sabemos que Matías no fue. Pero también sabemos que Fiscalía no ha podido probar que fue Matías. No ha podido probar la autoría de Matías en este delito, ni tampoco encontrar pruebas que acrediten que Matías se encontraba en el lugar de los hechos aquella noche. Sí creemos, y repito la palabra, que Matías es víctima de este caso. Y también creemos que Fiscalía intentó desacreditar cada uno de los testimonios que pasó por este juicio. Pero no quedemos con esto. Partamos a los testimonios, partamos a los testigos. Vayamos al inspector Mauricio Marzota, testigo presentado por Fiscalía, quien dice que el relato de Matías era inconsistente, generaba muchas dudas, era un relato raro, mentiroso. Está bien, es el trabajo de Mauricio, pero la realidad es otra. Acordémonos que Matías, una vez que sufrió este robo, se fue a su casa y junto a su padre, una vez que le relató los hechos, se pusieron a disposición de la justicia porque directamente fueron a hacer la denuncia a la comisaría y directamente llamaron a la aseguradora para hacer la respectiva denuncia y de manera inmediata se pusieron a disposición de ellos mismos. Esta disponibilidad para las entrevistas no estuvo siempre. No siempre fue así. ¿Por qué? Porque era agotador. Ellos se pusieron de manera disponible a realizar la entrevista que requería el inspector. Pero recordemos que Matías era un chico que nunca había sufrido un incidente de esta magnitud. Por lo tanto, tener esto generaba emociones muy fuertes. Es más, él nunca había no había sufrido un robo en realidad. Entonces cada vez que relataba esto, generaba emociones. Y cada vez que relataba esto, tenía una persona del otro lado que buscaba desacreditarlo, que le buscaba inconsistencias, que le buscaba una mentira. Entonces esta disponibilidad fue desistida. Y se decidió que se queden con las entrevistas que ya se habían hecho. Pero lo relativamente importante de este testigo es que la propia compañía para la que trabaja, la propia aseguradora, reconoció el robo de ese auto. Reconoció que existió el robo de ese auto. Y con este reconocimiento se verifican dos cosas. Por un lado, que existió el robo, y por otro, que el testimonio de Matías es verídico. Es decir, Matías no mintió en su relato. Pero no nos quedemos acá. Vayamos al señor Carmelo, el canillita, quien se presentó y se puso a disposición de la justicia de lo del accidente. El señor Carmelo, si se acuerdan de él, y si se acuerdan, él nos comentó en esa entrevista, en esa declaración, que él esa noche casi fue atropellado por un auto. Misma noche, misma avenida. ¿Qué nos comentó? Que él estaba por cruzar esa avenida cuando sobreviene un auto. A su manera de relatarlo, venía manejando de una manera imprudente, a una alta velocidad, y que en ningún momento frena. Él, en su relato, en su declaración, nunca acredita haber visto a Matías. Él nunca dice haber visto a Matías ni a su auto, pero sí reconoce el auto que casi lo choca. La misma avenida, la misma noche. No reconoció tampoco quién era ese auto, pero él fue llamado
día posterior al accidente de Pablo, a reconocer ese auto. Y no dudó un minuto en saber que era ese. Sabía cómo era el auto, sabía qué clase de auto era y sabía los detalles más importantes del auto para reconocerlo. Porque esa noche ese auto quedó grabado en su memoria. Por eso se puso a disposición de esa justicia. Pero no nos podemos quedar acá solamente. Porque ese auto que él no reconoce, ese auto pertenece a Federico Samaniego. Él no sabe de quién es ese auto. Pero ese auto pertenece a Federico Samaniego. Federico Samaniego podría ser otro posible sospechoso. Federico Samaniego podría ser el autor de este delito. Pero Fiscalía se cierra con Matías. Pero vayamos ahora al testigo Sonia, a la declaración de la señora Sonia. Ella, como dijo Fiscalía, ¿por qué se presentó más tarde? ¿Por qué no se presentó al momento? Sonia se presenta a declarar cuando el caso se vuelve mediático, cuando el caso es pasado por los noticieros y ella ve que Fiscalía no estaba haciendo el trabajo necesario y se estaban buscando pruebas, se estaban buscando personas que hayan visto, escuchado o sentido algo. La señora Sonia, esa noche, se encontraba despierta. Se encontraba levantada y se encontraba haciendo quehaceres en su casa. Cuando de repente ella escucha en la misma avenida, porque recordemos que su departamento da hacia la misma avenida, ella escucha un fuerte golpe con un fuerte sonido que llamó su atención y la hizo dirigirse hacia su ventana. Esa ventana que da hacia la avenida. Ella lo que ella puede observar es un auto estacionado abajo de su casa, un auto que tenía las luces prendidas, el motor en marcha, pero que estaba estacionado. No lo podía reconocer, no podía observar bien el auto justamente porque su visión estaba obstruida en esa parte, no podía precisarlo bien, pero sí reconoce a quien lo manejaba, porque quien lo manejaba se encontraba haciendo una llamada por el teléfono público que se encontraba a unos metros del auto, pero ese teléfono público está bajo su departamento también. Y cuando ella dice quién es el sujeto, ella dijo que es Federico Samaniego. Ella declaró que las características físicas coinciden con las de Federico Samaniego. Y esto es una coincidencia bastante importante, ¿no? Porque recordemos que misma avenida, misma noche, misma madrugada. Un testigo anteriormente había declarado en realidad que casi fue atropellado por un auto que manejaba de manera imprudente. Pero Fiscalía también intentó desacreditar a Sonia. Pero no es posible, porque el llamado que Sonia dice que hace una persona, que en realidad dice que hace Federico Samaniego, es verídico. Es verídico cuando llega la ambulancia, porque la ambulancia llega al lugar de los hechos, llega al cuerpo de Pablo a través de este llamado. Y cuando llegan, ellos no ven a nadie. No ven ni un auto, no ven ni una persona, no ven a nadie. Solamente el cuerpo de Pablo. Por lo tanto, este auto llamó y se fue. Ahora sí, tenemos una persona que fue robada, Matías. Matías sufrió el robo del auto. Sin auto no hay atropello, y sin atropello no existe la muerte de Pablo. Tenemos una persona que casi fue atropellada en la misma avenida en la que murió Pablo por un auto en momentos anteriores. Una persona que esa noche se encontraba caminando y justamente casi fue atropellada por un sospechoso. Por un sospechoso que no es Matías, que ese testigo no acredita haber visto a Matías en toda la noche ni en su auto. Pero no es la parte importante, sino que el segundo testigo también coincide con el mismo sospechoso. Entonces tenemos personas que no se conocen, tenemos personas que no tienen un interés particular con alguna de las partes más que la de imponer justicia, pero que coinciden con un testigo, con un posible sospechoso. Y ese sospechoso es Federico Samaniego. Por lo tanto, creemos que Fiscalía se cerró en Matías cuando este caso se volvió mediático, cuando este caso se volvió de gran conocimiento. Entonces ya no había manera de cambiar las cosas. Por lo tanto, si tenemos que el robo del auto y el testimonio de Matías es verídico, si tenemos que varios testigos coinciden en que esa noche a quien vieron era otra persona, ¿por qué Fiscalía se sigue cerrando en Matías? Señores, nosotros
le vamos a pedir que con el uso de la razón, con el uso del sentido común, a Matías se lo declare inocente. Muchas gracias.